¿Cómo les va? Buenos días a todos, todas. Espero que estén bien. Está lloviendo hoy día en Santiago. Algo, supongo que positivo en un sentido, por lo menos descontaminación. Vamos a continuar con el tema de la gestión y operaciones. Bueno, gestión de operaciones, como aparece ahí, es el área que se encarga de alguna manera de que ocurran las cosas relacionadas con la producción del bien o producto dentro de la empresa, ¿cierto? Para que se fabrique un mueble, como decíamos antes, o para que se produzca un servicio, para que, por ejemplo, la gente que tiene una cuenta bancaria reciba su tarjeta de crédito, o reciba su tarjeta de débito, o reciba su chequera, o se haga una transacción que él quería hacer, digamos, ¿cierto? A través de una papeleta, ¿cierto? O a través electrónico, cualquiera que fuera, todas esas cosas para que ocurran, para que se produzca ese servicio financiero, tienen que, o producto, ¿cierto? Tienen que haber un área que se encargue de que eso suceda. Y hay una serie de procesos y actividades que son necesarias para ello. A esos procesos y actividades normalmente se le llaman operaciones y el área encargada de gestionarlo es el área de gestión y operaciones. La diferencia entre una y otra es que básicamente operaciones con manufactura, es que manufactura se utiliza más para lo que es productos y operaciones es más amplio, por lo tanto es el término que normalmente se está usando para todo lo que tenga que ver con la planeación, organización, dirección y control de actividades y procesos que tengan que ver con la producción de estos bienes tangibles o intangibles. El, el, Hay cuatro áreas que vimos un poco anteriormente, pero solamente para sintetizar, cuatro áreas de decisión muy importantes, que son la de producto y calidad, la de procesos, la de las instalaciones, ¿cierto? Y la de la cadena de suministro y la de la gestión de la calidad. Déjenme salir de ahí. Eh, Estas cuatro áreas principales que se juntan con la de gestión de calidad son las responsabilidades y tareas del gerente de operaciones o el gerente de producción de muchas compañías. Entonces, si ustedes se fijan, es una labor bien compleja porque en algunos casos involucra cosas físicas, involucra instalaciones, involucra tecnología, involucra equipamiento. Imagínense si esto uno lo quisiera hacer para una viña. Supongamos que uno está haciendo un plan de negocio o gestionando una viña. Bueno, la viña, obviamente, dentro de las instalaciones tiene todo lo que, de partida, tiene todo lo que es el campo, ¿cierto? Donde están los viñedos. Están las instalaciones, la fábrica donde se produce, ¿cierto? El vino y donde se resguarda el vino, ¿cierto? Y que tiene, es una planta, son plantas bastante complejas con equipamiento de algún grado de sofisticación, y hay muchos procesos que están de por medio. Entonces, tengo procesos, tengo instalaciones que tienen una cierta tecnología, pero además en el caso de una viña tengo el campo que le agrega otra complejidad, ¿cierto? Que hay que cuidar, todo el cuidado necesario de las plantas, en este caso de uva. Entonces, el área de operaciones es un área bien interesante por un lado, pero por otro lado demandante, desafiante, y que a veces uno como que lo mira un poco desde lejos porque no es lo que normalmente observa un cliente o una persona común. Normalmente no entra a las plantas. Entonces, de hecho, por eso es que muchas veces estos reportajes o cuando uno tiene la oportunidad de visitar una planta puede ser tan interesante. ¿Eh? Eh, bueno, los objetivos que tiene el área de operaciones tienen que ver con estos que están aquí: eficiencia, efectividad, sustentabilidad. Obviamente que la eficiencia es probablemente uno de los que más afecta o determina las acciones del área, que requiere, que básicamente significa que yo tengo que tratar de sacar el máximo producto con la menos gasto de recursos posible, ¿ya? Obviamente que en el tiempo se ha puesto cada vez más relevante el que de alguna manera
operaciones y el accionar de las empresas sean sostenibles, que no afecten a otros stakeholders de manera complicada, a otros públicos o stakeholders, y que de hecho ahora, como mencionamos en una de las primeras clases, ¿cierto? Además sean compatibles con algunos de los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, que puedan haber sido incorporados, por ejemplo, en la misión o dentro de los valores que tiene la compañía o la empresa. Entonces, cada vez más, sobre todo lo que tiene que ver con medio ambiente limpio, no contaminación, o no afectar a las comunidades locales, ¿cierto? O afectar positivamente a las comunidades locales, son cosas que están de alguna manera afectando o poniéndole algunas restricciones adicionales a todo lo que es el área de operaciones. Bueno, esto lo mencionamos, ¿cierto? Esto, la inseparabilidad entre la producción y la recepción del servicio, ¿cierto? Y el consumo del servicio, en el caso de los servicios, justamente. Esa es una complejidad que tienen adicionalmente, o sea, ya la tienen los productos, pero que las que mencionábamos anteriormente, pero en el caso de los servicios, yo mencionaba el caso de un hospital, aparte de todo de esta complejidad de instalaciones, de procesos que están involucrados en el proveer un servicio médico, se da la complejidad adicional, que es que los pacientes, las personas, tienen que estar presentes durante todo ese proceso. Entonces yo tengo que operar, tengo que dar atención, tengo que atender a las personas en el mismo instante. Se está produciendo el servicio, pero yo estoy consumiéndolo, en este caso el paciente. Entonces hay que ser más cuidadoso, es más complicado, eso es más complicado que por ejemplo en el caso que veíamos recién de la viña, porque ahí el cliente, el consumidor que va a tomar esta botella de vino, este vino de alguna de las viñas chilenas, por ejemplo, no tiene que estar presente en todo el proceso productivo. No tiene que estar el año o más que se demora todo el proceso de vinificación, etcétera. Solamente él lo compra y lo consume, o lo guarda un rato y lo consume. Entonces está solamente en la parte de consumo el consumidor está presente, pero en el caso de los servicios uno tiene que estar presente en casi toda, o en una gran parte del proceso de producción, ¿ya? Lo que le agrega complejidad. El proceso de operaciones, de la gestión de operaciones, se puede de alguna manera, estos 4 plus, el plus es gestión de calidad, estos 4 plus, cosas que tengo que hacer o decisiones importantes que tengo que tomar en el área de operaciones, las puedo graficar en este diagrama. Por un lado tengo, fíjense en el número 1, ¿cierto? Tengo la definición del producto y la calidad deseada. En este caso, el ejemplo que seguimos en el curso, ¿cierto? Es de esta empresa de muebles, ¿cierto? Y esa definición de producto y calidad deseada y también de capacidad está determinada de alguna manera, o afectada o influida por lo que los clientes quieren, lo que los competidores hacen, y de alguna manera por el plan de marketing, ¿cierto? El plan de marketing que vimos hace un poco, el plan de marketing indica, ¿cierto?, cuál es de alguna manera la calidad, el posicionamiento, la propuesta de valor que yo quiero ofrecer a mis clientes y por lo tanto incide en las características del producto y qué es lo que tiene que tener. Si es que yo definí que los muebles tienen que ser estilosos y funcionales, porque eso es lo que yo voy a ofrecerle a mis clientes, y además a un costo intermedio un poco superior, por ejemplo, al de un competidor local chileno como Homey, si eso es esa es la calidad definida y esa es parte de la propuesta de valor que yo he identificado, entonces yo tengo que diseñar, mi área de producción y operaciones que me permita generar ese tipo de productos. Y por lo tanto, productos muy caros no son consistentes con esa calidad que yo quiero, ¿cierto? Yo he definido que es una calidad media, un poco superior a la existente por Homey y también con precios un poco superiores. Pero si yo hago esta calidad demasiado excesiva o utilizo materiales demasiado costosos, mi oferta va a estar inconsistente con lo que yo había definido previamente y va a ser inconsistente con las ventas que yo quiero lograr y los costos, etcétera. Entonces, para que vean que están integradas estas cosas. Y en función entonces de lo que los clientes
que la gente de marketing ha identificado como que los clientes quieren y además lo que se ha definido como lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes. Entonces tenemos que desarrollar toda esta área de todos estos distintos procesos que podemos llamarle procesos productivos o procesos de operación, que van desde, si ustedes van ahora al lado izquierdo de este gráfico, esta figura, van desde casi el borde con los proveedores, casi que se tocan con los proveedores y de hecho en muchos casos incluso casi que los proveedores están al lado mío. O sea, incluso en algunas empresas los proveedores están adentro de la fábrica de uno. ¿Ya? Esos son como los casos más integrados en que la cadena de suministro está muy integrada. ¿Ya? Pero en un caso normal, que es que, por ejemplo, una fábrica de muebles normal, que uno tiene materiales como, no sé, madera, metales, plástico, ese tipo de cosas va a necesitar para fabricar muebles. Voy a tener estos proveedores de madera, metales, etcétera, y yo voy a tener que asegurarme, ¿cierto?, a través de la cadena de suministro de entrada, o logística de entrada, ¿cierto?, de cómo traer esos productos, esos insumos a mi proceso productivo, ¿cierto?, de modo de poder transformarlo a través de estas actividades que están acá, ¿cierto?, y después encargarme de distribuirlo y venderlo y entregarlo, ¿cierto?, a los clientes o a los distribuidores en el caso que yo esté utilizando distribuidores o intermediarios. O sea, todas estas actividades que ocurren acá son relevantes para avanzar desde los insumos, las materiales, las materias primas, ¿cierto?, hasta el producto terminado con la calidad deseada. Entonces, esa es la segunda cosa. Tengo primero la definición del producto en términos de la producción, ¿cierto? Y eso es la calidad que yo quiero tener, el diseño específico en términos de la producción y la cantidad que yo necesito vender. Después tengo los procesos, que aquí los he ordenado por cadena de suministro, transformación, cadena de suministro de salida y distribución y venta. Alguna gente también los ordena como coloquialmente, pero también se utiliza eso, de back office o front office para de alguna manera diferenciar los procesos que ocurren frente al cliente, en el que el cliente está, los puede observar o de alguna manera se puede ver afectado por ello, más directamente, y los de back office que son los que ocurren como detrás del mostrador, los que uno no ve. Fíjense que esta es una definición un poco arbitraria porque no siempre es perfecta. Fíjense, por ejemplo, si yo voy imagínense que fuera una mueblería, esta misma mueblería, y que uno fuera a la tienda, pero la tienda estuviera integrada con la fábrica. Y que uno en la tienda, donde está viendo los productos, ¿cierto? Típica mueblería, uno tuviera un cristal y hacia atrás de la tienda uno viera la fábrica y viera a la gente operando, haciendo los cortes o ensamblando o lo que fuere. Ese sería el back office, de alguna manera sería un poco más visible. O fíjense en el caso de estos típicos restaurantes japoneses, estas como parrillas japonesas, ¿cierto? En que el chef que uno a veces ve en las películas o aquí mismo en Chile, ¿cierto? Y hace un espectáculo, etcétera, frente a los clientes, ahí el back office casi no existe, es menor, es solamente la parte de compra, porque gran parte del proceso productivo de lo que aquí sería la transformación, en ese ejemplo de restaurante como más participativo, por decirlo así, está más frente al cliente. Pero sí es una manera de clasificar y la menciono porque a veces se usa en el lenguaje normal de las empresas. Finalmente, en términos de áreas que el área de operaciones se tiene que preocupar, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que son instalaciones y equipos, con todo lo que es la infraestructura física de la empresa. Y ahí tenemos las bodegas, ¿cierto? Las plantas y equipos, las bodegas locales, ¿sí? Y bodegas y locales, ¿cierto? Porque a veces las bodegas de materias primas no son las mismas bodegas de distribución, a veces se separan. Tengo que definir también la tecnología y en muchos casos tengo que definir el layout. El layout suena como una cosa muy así como
específica o hecha solamente para empresas más grandes, pero no es así. Imagínense que ustedes tuvieran un food truck. El food truck, una de las cosas que tienen que hacer es diseñar internamente de modo que sea eficiente para que se produzca el cocinar, ¿cierto? El preparar los alimentos que se van a vender y además que tenga un lugar para la venta. Entonces hay que optimizarlo. Entonces, ese principio, el de optimización del layout, pensando en los clientes, pero también pensando en la producción, siempre va a estar presente en cualquier diseño de instalaciones de una compañía. Y esto es independiente si es una empresa chiquitita, como ese food truck, o es un gran restaurante, o es una gran cadena de restaurantes, o una gran fábrica por ejemplo, una viña. ¿Ya? Último punto y voy a las preguntas de esta parte. Y teniendo eso más o menos claro, que yo tengo que definir algunas cosas acá, tengo que definir cuáles son las bodegas, cuáles son las plantas, cuáles son los locales que yo voy a utilizar y la ubicación de ellos, ¿cierto? ¿Qué tipo de tecnologías voy a necesitar? El tamaño, cuál es la capacidad que van a tener estas instalaciones, que tienen que estar asociados con la definición 1, ¿cierto? Anterior, que era esto que está acá, cuántos productos voy a necesitar producir, ¿cierto? Esos son como los elementos centrales. Ahora, si uno lo mira en el mediano plazo, no lo mira solamente en el instante de hoy día, obviamente que en el tiempo las compañías y las empresas pueden ir mejorando porque ellos se hacen más eficientes en sus procesos o porque ellos de alguna manera identifican áreas donde a lo mejor no lo han hecho, quizás no lo han hecho tan bien, o quizás los clientes les dan feedback respecto de que hay algunas cosas que están funcionando bien y otras que no están funcionando tan bien, y producto de ese proceso, que para que ocurra realmente hay que gestionarlo, surge esta quinta área de la gestión de operaciones que tiene que ver con la gestión de la calidad y que busca básicamente controlar que la calidad sea razonable o adecuada y además mejorarla. Ese es como el objetivo de la gestión de la calidad. Aquí hay una pregunta, voy a las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta de esta parte, por favor me la hacen. Aquí hay una pregunta de Rodrigo. Dice, profe, ¿el marketing podría afectar lo del front office y back office? No entiendo tanto lo que tú me estás preguntando, pero el marketing afecta casi todas estas cosas. Si tú me lo estás preguntando porque, por ejemplo, yo defina la propuesta de valor, supongamos, en el caso que estamos viendo del restaurante, y yo digo, bueno, mi propuesta de valor incluye ser una parrilla japonesa tradicional, pero con mucha experiencia, casi que las personas participen preparando los alimentos, ¿cierto? Obviamente que va a afectar lo del front office y el back office, porque adicional a lo que es tradicional en esa parrilla, en que está el chef japonés, ¿cierto?, preparando esta parrilla. Ahí, si es que yo quiero hacerlo más participativo, y esa es la definición de propuesta de valor que hace el marketing, ¿cierto? Entonces, en la operación, el chef va a tener que darle participación alguna, la que no sea tan riesgosa, la que no afecte tanto el desempeño de la comida, ¿cierto?, que sea buena, va a tener que darle alguna participación mayor a los, en este caso, consumidores, a los que van al restaurante, para participar en eso. Entonces el front office va a ir ampliándose y el back office va a ir reduciéndose. Punto 1, lo he mencionado, pero quiero recalcar algunas de las cosas que yo necesito. Necesito determinar cuál es la calidad deseada a unos costos dados. Ahí me falta una rayita, debería haber un slash, ¿cierto? Capacidad, ¿cierto? Está implícito donde dice economías de escala, pero debería estar más explícito. Debería ser costos, capacidad, ¿cierto? Y eso está vinculado a economías de escala y a la tecnología, ¿ya? Entonces ya he explicado un poco lo que es la calidad de necesidades y ahí dice que calidad desea del producto, que hay que coordinarlo con marketing, como hemos dicho antes. ¿Por qué se mueve? Por ejemplo, en esta diapositiva, en esa figura, donde dice, para los clientes muchas veces quieren todo. O sea, si tú le preguntas a un cliente qué es lo que quiere, va a decir todo es importante. O sea, es difícil que te diga que algo no sea importante. Por eso cuando uno le pregunta, ¿qué le importa a usted? Y uno le pone una lista así de cosas y le pone muy importante, poco importante, todos salen con 6 y 7, muy importante. O sea, muchas veces esas preguntas a veces no sirven tanto, sirven más las de ranking, las que les dice uno, ordene de 1 a, no sé, a 10, cuáles
de estos atributos o características son más importantes para usted, porque ahí yo lo fuerzo a las personas a decir, en realidad esto es lo que más me importa. ¿Ya? Pero incluso ahí la gente a veces se puede confundir un poco. Ahora, esta es una manera interesante de examinar. Estos son como grandes cosas que quiere la gente, ¿cierto? La gente quiere, y es una mirada, no es la única, se las muestro como porque es un esquema que puede ayudar, pero reitero, es un esquema, no es el único, ¿cierto? Entonces, la gente quiere cosas buenas, ¿cierto? Buenas y bonitas, eso sería good. Cheap sería barato y fast sería rápido, ¿cierto? Entonces diría, la gente quiere bueno, bonito, rápido y barato. Le agregaríamos una R, el rápido, ¿cierto? Entonces, todo no es posible. O sea que conseguir este ideal es un poco complicado. Entonces, ahí hay algunas opciones que yo puedo tener, ¿cierto? Entonces, yo probablemente me quiero acercar a lo que dice no posible. Hay gente que su propuesta de valor, mira, nosotros vamos a hacer hot dogs ultra baratos. Es para la gente que no tiene tanta plata, para la gente que no le importa tanto la calidad, para la gente que quiere comprarse varios hot dogs porque así queda saciado, da lo mismo. Lo que le importa es barato. Ya, ese es mi foco, ese es mi... Ya. Entonces, claro, voy a tratar de hacerlo un poco mejor, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿cierto? Pero mi foco es el barato. A veces se puede dar que uno puede combinar, pero muchas veces es complicado. Otra gente se enfocará en que la calidad sea ultra, muy buena, etc. Otra gente se focalizará en lo de fast. Ahora, esto obviamente que en el caso de los restaurantes es muy evidente. En otro tipo de productos, a lo mejor esto no es el fast, a lo mejor habría que reemplazarlo por estilo, por moda. Va a depender del área de negocio donde yo esté. Y es bueno identificar dónde voy a tratar yo de estar. Voy a estar acá, en esta combinación de barato y bueno, o rápido y bueno, en el caso del ejemplo de los muebles, estiloso y bueno, estiloso y barato. ¿Dónde voy a tratar de estar yo? Y después, en función de eso, voy a tener que definir, ¿cierto?, cuáles son mis economías, perdón, cuál es mi tecnología y cuáles son las economías de escala. No sé si ustedes conocen el concepto de economías de escala, pero básicamente economías de escala está asociado a que hay un activo fijo y que en el fondo hay una inversión determinada que genera un costo fijo y ese costo fijo se prorratea entre todas las unidades que se puedan producir. Voy a hacer un ejemplo simple. Supongamos que yo tuviera una fábrica de muebles y necesito tener una planta que es media automatizada, ¿cierto? Que como que corta y además ensambla. Voy a suponer que eso se puede ocurrir, ¿cierto? Esta planta automatizada, esta máquina automatizada, supongamos que me cuesta $1.000.000. Y este $1.000.000 y la capacidad que tiene esta es de producir 1.000 muebles de producir un millón de muebles al año. Voy a hacerlo simple, 1.000.000 de muebles al año. Eso significa que si yo produzco 1.000.000 de muebles al año, el costo que yo tengo que prorratear esta máquina es de $1 por mueble. Pero si yo, por alguna razón, fabrico solamente, voy a decir, 1.000 muebles en el año, el costo de $1.000.000 ya lo tuve, ¿cierto? Y voy a fabricar solamente 1.000 muebles, por lo tanto, el costo asociado a usar esa maquinaria para fabricar los muebles, en cada mueble es de $1.000. Entonces, fíjense que a medida que voy aumentando la cantidad producida desde 1 hasta lo que es la capacidad máxima, que en este caso dijimos que era 1.000.000 de muebles al año, mientras más me acerco a eso, los costos empiezan a bajar, ¿cierto? Mientras más aumento la producción, los costos empiezan a bajar, hasta llegar a un mínimo que se produce cuando se alcanza la producción exacta a la capacidad máxima que tiene en este caso una maquinaria, ¿ya? Entonces, en esa fase se producen lo que se llaman economías de escala, porque a medida que me voy acercando con la cantidad producida a la capacidad o escala óptima, máxima que tiene esa maquinaria, los costos fijos promedio van a ir bajando. El costo por unidad de usar esa máquina va a ir bajando. Pero
Normalmente estas curvas tienen una parte, es como una U, ¿no? Tiene una primera parte que se produce en una economía de escala y para el otro lado, una vez que se alcanza la capacidad óptima, empiezan normalmente lo que se llaman o rendimientos decrecientes o problemas de escala, ¿cierto? Es que la máquina a veces la estoy forzando mucho, ¿cierto? A lo mejor puede darse que pueda fabricar 1.100.000 muebles, ¿cierto? Porque las máquinas no están calibradas tan exactas. Pero a lo mejor si me paso a 1.100.000 muebles, eso significa que la máquina empieza a generar problemas, empieza a necesitar repararse. Y al final, todas esas reparaciones extraordinarias, que no son las mismas de mantención tradicional, me van a aumentar los costos. Entonces, va a haber un área de economías de escala y después va a haber un área de deseconomías de escala cuando yo supero lo que es la capacidad máxima de producción de una planta o de cualquier activo fijo que yo tenga. ¿Ya? Entonces eso lo tengo que considerar porque normalmente si yo tengo maquinarias que tienen mayor escala, obviamente son más caras, normalmente son más caras, ¿cierto? Y eso afecta a la inversión y por lo tanto yo tengo que tener ojo con la maquinaria o con los equipos o con las plantas que yo voy a diseñar, de modo que sean consistentes con los presupuestos de venta, no de hoy día, sino que a lo mejor de los próximos 3, 4 años, de modo de no tener que estar a cada rato aumentando la escala porque a veces uno no puede andar ampliando la fábrica tan simplemente. O si optara por esa opción de que la voy a ir ampliando de a poco, ¿cierto? Entonces tengo que hacer una primera inversión, por ejemplo, un terreno que me permita esta ampliación. Y también necesito conseguir tecnología que me permita hacer esta ampliación. Entonces, son cosas que yo tengo que considerar en el área de operaciones que son importantes para identificar qué tecnologías me podrían ayudar a generar esto. Obviamente que la tecnología también va a afectar qué es factible de hacer con los productos. Si yo utilizo una tecnología más artesanal, por ejemplo en el caso de la mueblería, bueno, voy a poder hacer cierto tipo de productos como los más como tipo antigüedades o como con más detalle, eso lo voy a poder hacer muy bien y va a tener como una cosa manual, artesanal, como propia. En cambio, si yo quiero hacer unas puras cosas lisas, de alguna manera muy estilosas y muy funcionales, quizá una tecnología más automatizada me permite obtener una mejor calidad en términos de eso y más barato, ¿ya? Bueno, el segundo punto es el diseño de los procesos. Y algunas cosas que ya mencioné, los tipos, ¿cierto? Back office, front office. Una de las primeras cosas que uno tiene que mirar aquí es el tema de cuán estandarizado y cuán a medida son. En general, mientras más estandarizado, más bajan los costos. Mientras más a medida, más complicado. Entonces, ahí se me fue esto acá. Entonces es una de las cosas que yo tengo que mirar. Lo otro es que tengo que de alguna manera planificar los procesos y actividades, tengo que hacer un mapeo. Yo hice un ejemplo, recién vamos a ver más general de los muebles, vamos a verlo un poquito más en detalle a continuación, pero parecido. Pero en el fondo tiene uno que hacer una línea de tiempo con todos los distintos procesos que tiene que hacer. Acá, por ejemplo, el proceso de producción de miel que encontré por ahí, que está gráfico, ¿cierto? Las distintas cosas que tengo que hacer para que se produzca la miel. Acá están puestos como linealmente, o sea, como que ocurren temporalmente uno antes que en otro. Algunas veces así, pero otras veces yo voy a tener a lo mejor dos procesos que ocurren, que corren en forma simultánea. Entonces yo tengo que graficar, es bueno graficar estos procesos, verlo gráficamente, de modo de identificar, primero, saber si están todas las actividades que se necesitan dentro de ese proceso, y segundo, dónde pueden haber quizás algunos donde puedo meterle más flexibilidad o donde pueden haber algunos como cuellos de botella, ¿ya? Fíjense, una de las maneras para mapear proyectos son los que se llaman, diagramas PERT, hay diagramas CPM, son unas técnicas específicas de proyectos, ¿cierto? Que identifican distintos procesos y actividades y que le ponen los tiempos. Este es, por ejemplo, uno del proceso de armar una hamburguesa. Fíjense, dentro de los procesos de producción, esto iría dentro de los procesos de transformación en una hamburguesería, ¿ya? Entonces va desde la fase primera, que
conseguir las hamburguesas, separar los bollos, tener todos los elementos disponibles o lo que se necesite para armar la hamburguesa, en eso 20 segundos. Después tengo que asar la carne, ¿ya? Y asar la hamburguesa en el grill o lo que fuere, 120 segundos. En paralelo, porque son 120 segundos, entonces la persona puede estar armando la hamburguesa, aplicar la salsa al bollo, y eso se demora 18, en este caso 10 segundos. Ahora, fíjense que para que uno podría decir, bueno, puedo optimizar esto y aquí voy a poner, aquí le pongo las otras cosas, ¿cierto? Pero eso tiene algunos problemas, puede tener algunos problemas con el producto final. Entonces yo puedo decir, mientras se hace la hamburguesa, le he hecho el tomate, he hecho todas las cosas, o espero hasta el final. Porque si le echo el tomate ahora, va a remojar el pan, va a tener efectos sobre los otros productos. ¿Conviene o no conviene? ¿Cierto? Bueno, ese ya tiene que ver con más el detalle de cómo hacer una hamburguesa mejor. Después que tengo supuestamente la carne lista y tengo el bollo o el pan con la mayonesa, ¿cierto? La salsa. Está todo el proceso de armarlo, ¿cierto? Hasta llegar, por ejemplo, al punto 6, que es poner la Big Mac en un paquete, en las típicas cajitas estas, ¿cierto? Ponerlo esto en una parte caliente donde normalmente esperan a que el que está entregando lo pueda entregar y finalmente pasárselo al cliente. Y ahí están los distintos segundos, ¿cierto? Que se necesitan para cada uno de estos pasos o actividades. Si fíjense que el tiempo total de todo esto es 185 segundos. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos lograr, sobre todo en este caso que es una cadena de comida rápida, ¿cierto? El rápido es un elemento importante. Por lo tanto, una de las cosas que agrega valor es si estos 185 segundos fueran, ojalá, menos. Entonces, si uno examina estas mallas, lo que también permiten identificar lo que se llaman los cuellos de botella. Y aquí está identificado el cuello de botella. Fíjense que si esto se demora más, de alguna manera afecta todo el proceso. Y lo que está marcado como con rojo es lo que afecta lo que se llama ruta crítica, que es la ruta que de alguna manera, si yo me atraso en alguno de estos componentes, va a atrasar el proceso general. Si yo me atraso en aplicar la salsa al bollo, tal como está armado este proceso, acá no hay tanto problema. Es más, me puedo demorar el doble y no necesariamente hay problema. Pero si me demoro en cualquiera de estas otras partes, ¿cierto? El proceso se va a demorar más. Bueno, esta manera, estas mallas se utilizan para muchos procesos. Obviamente este es un proceso simple, pero imagínense para armar un auto o para cualquier cosa, ¿ah? Para preparar una comida un poco más sofisticada, que no sea una hamburguesa. Uno también podría hacer un mapeo de procesos así, identificar de alguna manera dónde yo tengo que poner foco para que no tenga problemas en esa actividad, de modo de no atrasar, en este caso, el tiempo. A veces la gente se equivoca porque a uno le quiere comerse una Big Mac que sea rápida, pero que también sea buena, ¿cierto? Entonces también importa que cada una de estas cosas que ocurren cada uno de ustedes ha estado probablemente en una sanguchería, ¿cierto? En una hamburguesería, y de repente como que hay algunas hamburguesas que quedan bonitas y hay otras que vienen así como casi desparramadas, así como que están feas, como que dan lata a comérsela. Otras como que le echaron una lechuga loca y otros tienen como 20 lechugas, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con la calidad. Entonces esto debería estar como súper preciso. Echar 3 hojas de lechuga, 2 rodajas de tomate, si una rodaja de tomate está media pasada, cambiarla, no sé. Todo eso tiene que estar definido en el proceso. Y en este mapa del proceso. Ya, después me paso al tema de... Ahora, fíjense que antes de pasarme al tema de instalaciones, fíjense que nosotros en el esquemita que vimos anteriormente, voy a volver atrás, tengo distintos tipos de procesos. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer aquí es identificar y listar los procesos completos generales de la empresa. Aquí tengo unos procesos típicos que probablemente en muchas empresas se van a repetir, pero hay algunos de estos que pueden ser más relevantes y más importantes. Por ejemplo, si yo fuera una hamburguesería, o por ejemplo McDonald's o un competidor de McDonald's, en el proceso de transformación, o sea, de armado de estos productos, de armado de cada uno de los sándwiches, esos procesos yo me tendría que dedicar en más detalle. Más detalle que cómo consigo la lechuga o que cómo consigo, no sé, la carne o cómo consigo el pan. También es importante, pero es crítico, en el caso de una cocinería o un restaurante, ¿cierto? Cómo se hace esto.
Y no basta con ponerme, me voy a conseguir un cocinero que lo sepa, porque el cocinero no va, se enferma, le pasa algo, ¿y qué pasa con el restaurante? Tiene que haber algún grado de estandarización y por eso es que es necesario describirlo en lo que se denominan estos procesos. ¿Ya? Bueno, el tercer punto es el tema de las instalaciones, que está vinculado con cuántos productos yo quiero de alguna manera generar, producir, ¿cierto? Y ahí aparece el tema de la capacidad, de definir, de que las instalaciones respondan a la capacidad necesaria que yo quiero producir, ¿cierto? Para de alguna manera satisfacer a todos los clientes, ¿ya? Recuerden que lo peor que puede pasar es que muchos clientes les gusten, supongamos, la hamburguesa y llego al food truck y se vendieron todas las hamburguesas y alguien me diga, es que se nos acabó la carne o es que se nos acabó no sé, la salsa especial. Es que o llegas tú y hay una cola tan grande que hay, no sé, 50 personas que dicen, las colas se van a demorar media hora, tengo media hora para almorzar, me voy para otro lado. Entonces, eso tiene que ver con que la capacidad, ¿cierto? Que yo he definido probablemente no sea la adecuada, ¿cierto? Y la capacidad es la carga máxima por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánta producción puedo yo generar por unidad de tiempo? ¿Ya? Que es lo mismo que la escala. ¿Cuánto yo puedo producir por unidad de tiempo? Y yo tengo que planear, siempre voy a tener peaks, ¿cierto? Siempre voy a tener peaks de capacidad. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, un día viernes, el día que pagaron, probablemente los restaurantes siempre están más llenos. ¿Ah? En los fines de semana el delivery está más lleno. Siempre hay peaks, ¿ya? Entonces uno tiene que tener claro de que tiene que considerar ambas cosas. Si yo planeo mucho para los peaks, a veces me puedo quedar con una capacidad demasiado grande y eso va a generar exceso de capacidad, y tener exceso de capacidad significa que hay exceso de costo. Si yo no considero los peaks y digo, no, yo tengo voy a trabajar para lo promedio, ¿cierto? Eso significa que cuando yo tenga peak y cuando todo el mundo quiera comprarme, yo no voy a poder responder, y como no voy a poder responder, mucha gente después nunca más te va a llamar o nunca más va a hacer un pedido o nunca más va a ir al food truck porque va a decir, no, es típico que el viernes siempre está lleno, mejor vamos a otro lado. Entonces, es algo que yo tengo que considerar. Muchas de las decisiones en este caso van a ser más cualitativas para este plan, ¿cierto? Pero técnicamente, en operaciones, la gente que se dedica a diseñar esto ocupa ecuaciones matemáticas, modelos súper sofisticados para tratar de identificar cuál es la capacidad óptima que de alguna manera minimice estos problemas que yo he mencionado y también no abulte los costos de la empresa. Bueno, después está la tecnología y equipos, que algo ya mencioné, ¿cierto? Hay equipos que son más artesanales, hay equipos que son más profesionales, hay tecnologías más modernas, tecnologías más antiguas. A veces las tecnologías antiguas son mejores porque, por ejemplo, hay muchos mecánicos. Les doy un ejemplo. En aviones, ¿cierto? La industria aeronáutica. Voy a decir el Nissan B10 de los aviones, el Boeing 737, ¿ya? Todo el mundo tiene ese Boeing 737. Hay en todos lados de ese, es el avión más vendido, ¿ya? Y la gracia que tienen es que hay repuestos por todos lados, hay sustitutos por todos lados. O sea, uno puede conseguir, en cualquier parte puede conseguir repuestos, en cualquier parte puede conseguir mecánico, en cualquier parte puede conseguir piloto. En cambio, para los Boeing más sofisticados, por los aviones más sofisticados, más problemas con los repuestos, más problemas, hay tecnologías más sofisticadas, más complicadas, no hay mecánico, no hay piloto. Entonces, a veces uno tiene que optar por tecnología, no la última tecnología, sino que por tecnologías que son eficientes, menos costosas y confiables, ¿ya? Entonces, no siempre la última tecnología necesariamente es lo mejor, pero es algo que uno tiene que ir mirando. Y finalmente está aquí lo del layout o diseño, de alguna manera, de disposición de los elementos, ya sea en una tienda, o en una tienda hay una bodega, en una tienda, en una bodega hay una planta, si es que yo tengo esas distintas cosas. Obviamente que en el caso de las tiendas,
va a tener más, voy a tener que coordinarme mucho con el marketing, porque marketing va a querer generar las experiencias que ellos quieren. Pero al final el que tiene que ejecutar, el que va a remodelar la tienda, por decirlo así, es operaciones. Entonces hay mucha coordinación con ellos. Obviamente que la parte de atrás, el back office, en la fábrica y en las bodegas, probablemente va a tener más libertad el área de operaciones. Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cosas que yo tengo que definir. Dos cosas que son súper importantes. Uno es la ubicación y la otra es el layout que estaba recién hablando. Entonces fíjense que en ubicación, para ubicar las distintas instalaciones que tiene la empresa, yo tengo básicamente tres opciones. Tengo una opción que es más cercana a los proveedores o a los insumos, por eso aparece I, ¿cierto? Una opción que es más cercana a los clientes o a la distribución, por eso aparece ese D, ¿cierto? Y una que sea como equidistante, que trate de optimizar, equidistante o que trate de optimizar los costos de transporte y de acceso de los dos lados, ¿ya? Que trate de, si los costos desde los proveedores acá son pequeños, entonces a lo mejor me correré hacia los distribuidores. Si los clientes pueden acceder a cualquier parte, a lo mejor me voy a correr un poco hacia los proveedores. Va a depender de los costos y las necesidades de los clientes. Pero es importante que uno defina, o voy a estar más cerca de los proveedores, o voy a estar más o menos equidistante, o voy a estar más cerca de los clientes. Eso ya es una primera definición, ¿ya? Y como dice acá, dentro de las cosas que yo tengo que considerar es el control de costos, ¿cierto? Por un lado, el control del proceso. O sea, imagínense que yo estoy muy cerca de los clientes y los proveedores están lejos. Voy a tener re poco control de lo que pasa con la provisión. Entonces, cuando me lleguen a mí, ¿cierto? Van a llegar los productos y decir, chuta, pero no era exactamente lo que yo quería. Entonces ahí va a tener un problema. Entonces, ese es un problema de cuando yo me acerco mucho a los clientes. Por otro lado, si me acerco mucho a los proveedores, voy a tener más control de lo que pasa acá, pero a lo mejor voy a perder cercanía con los clientes, le voy a agregar costo a los clientes. No, es que si ustedes quieren comprar este vino, tienen que venir al Valle de San Fernando, que es al Valle del Cachapoal, ¿cierto? Tienen que venir para acá y ahí es la única parte donde se vende. Claro, puede ser bien, pues es asociado con algo más exclusivo, etcétera, pero no mucha gente va a ir a comprar una botella de vino o dos botellas de vino a Santa Cruz, ¿cierto? Entonces, bueno, va a depender, esto tiene que ser consistente con la estrategia de marketing y el plan general de la compañía. Y lo otro es el layout, que hay dos principios que yo tengo hay más, pero estoy anotando dos que son importantes. Uno que cumpla la función. El layout es un plano, por lo tanto yo tengo que estar preocupado de que cumpla la función, ¿cierto? Desde el punto de vista de operaciones, tiene que cumplir la función y tiene que tener algún componente de flexibilidad, de modo que si a futuro yo quisiera cambiara un poco la situación, yo pudiera adaptarlo. Esos son como los más importantes. Si esta es una tienda, la gente de marketing además va a querer aquí poner la experiencia. O sea, que el diseño de la tienda sea, o sea, si es que yo quiero hacer una experiencia minimalista, que yo llegue a la tienda y sea minimalista. Si yo quiero dar una experiencia al revés, súper estrambótica, alegre, jovial, etcétera, casi que con malabaristas, con gente dando vueltas, bueno, el colorido, el diseño, el layout, ¿cierto?, de esa tienda probablemente va a ser diferente en ese caso, ¿ya? Ahora, para que vean cómo esto uno a veces tiene unas pequeñas confusiones. Este es un restaurante. Fíjense que en el área de la derecha es como el área de atención a público, ¿cierto? El típico, hay una barra y ahí hay las mesitas y aquí está el área de la cocina. Fíjense que en general los restaurantes se pasa esto, que el área de la cocina es casi igual que o sea, el back office, por decirlo así, es casi igual de grande que el front office. Como uno no ve eso, normalmente solamente el front office, uno se imagina que, bueno, hacer un restaurante, no sé, se hizo 100 metros cuadrados, de esos 100 metros, 10, 20 serán de cocina, cuando es al revés. Entonces, si mi capacidad, si yo quiero tener toda esta gente sentada acá, siendo atendida a máxima capacidad, yo voy a tener que tener esos metros para eso, pero además voy a tener que tener una cocina que sea capaz de atender en un tiempo razonable a esas distintas mesas o personas que están ahí. Entonces, para eso está el tema del layout.
Última cosa, que es la administración de la última cosa antes de algunas preguntas, es la administración de la cadena de suministro. Esto es una versión, si ustedes se fijan, un poco más simple del gráfico que yo les puse inicialmente, pero básicamente la cadena de suministro se encarga de esta parte de acá, de las compras, ¿cierto? De compras y que llegue a la gente en producción, y por otro lado, una vez que ya está producido, ¿cierto? Que se vaya a las bodegas o a los locales, si es que yo tengo locales, y que llegue finalmente al cliente. Todos esos pasos, que básicamente es movimiento de cosas, movimiento de insumos, materiales en proceso o productos terminados, todo eso, ¿cierto? Yo lo tengo que administrar. Y muchas veces, sobre todo hoy en día, a diferencia de lo que ocurría antes, se hace con proveedores externos o con subcontratos o outsourcing, que son especialistas en logística, ¿cierto? Camiones, equipo de distribución, de hecho hasta aviones, ¿cierto? Si uno va a considerar productos importados, hay especialistas de logística internacional, incluso por países, ¿cierto? Hay gente que se especializa en traer productos desde China, porque así es más fácil todo el tema aduanero, conocen los puertos, conocen cómo hacer todo ese proceso. Pero administrarlo va a requerir que se elaboren algunos de estos procesos, que se identifiquen cuáles son los más importantes y también los tiempos que requieren cada uno de ellos, de modo de poder satisfacer las demandas de los clientes, ¿ya? La administración de cadena de suministro también en inglés se llama Supply Chain Management, y es una de las áreas que ha crecido más fuertemente en el último tiempo, ustedes se imaginarán, porque como decíamos ayer, las cadenas de suministro están más fragmentadas y ahora tienden a estar, la fabricación de muchos de los productos tienden a estar más lejos de los mercados de consumo, y por lo tanto administrar todo ese proceso es muy crítico. Dentro de ese tema, ¿cierto? Está el tema de las compras, si ustedes se fijan aquí, fase compras, ¿cierto? Que tiene que estar muy vinculada, ¿cierto? a la gente que hace la transformación y finalmente a la calidad que yo quiera desarrollar, ¿cierto? Aquí hay algunas de las actividades que yo tengo que considerar. Siempre es lo mismo, siempre tengo que considerar, tratar de comprar los productos que sean más correctos de acuerdo a la mezcla de productos que se definió en el plan de marketing, que tengan la calidad que se definió ahí, ¿cierto? Y que se redefinió por el área general de operaciones, en la cantidad adecuada, en los momentos específicos y al menor precio, ¿cierto? Comprar los artículos correctos, de la calidad deseada, en la cantidad adecuada, al precio más bajo y que llegue en el momento preciso. En el extremo, ojalá me llegara justo en el momento que yo lo voy a necesitar para fabricar. Ese sería como el ideal, ¿cierto? Y a eso se le llama just in time. Fíjense, aquí está, que es como el más famoso en el último tiempo y a lo que muchas empresas tratan de llegar, ¿cierto? De que ojalá los proveedores me entreguen justo en el momento que voy a fabricar, llegue la rueda del auto. Justo en el momento que necesito ensamblar, no sé, el volante y la radio, en ese momento esté llegando el volante y la radio para instalarla en el auto, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque permite hacer más eficientes los inventarios, permite hacer que las bodegas sean más pequeñitas, ¿cierto? Y disminuir los costos de la operación y de la producción. Ya. Bueno, algunas de las cosas que yo tengo que hacer una vez que yo identifico los procesos, esto por sobre todo si es que voy a tener que tener más involucramiento en esto en la medida que yo tenga menos terceros metidos. Si yo subcontrato esto con operadores logísticos, mucho de esto lo van a hacer los operadores logísticos. Si yo no lo tengo subcontratado,
Entonces yo, empresario o emprendedor, yo voy a tener que ir con mi autito o en el taxi o lo que sea, ¿cierto? Voy a tener que ir a donde los proveedores, a conseguirme los materiales, voy a tener que ir a La Vega a comprar la lechuga, voy a tener que ir a comprar, no sé, la carne en otro lado, y voy a volver con mi autito o en el taxi, y voy a llegar al food truck, y eso es la cadena de suministro. O yo tengo una empresa que sabe que todos los días me tiene que entregar cantidad de lechuga, cantidad de hamburguesa o lo que fuere, ¿cierto? De esta calidad, y ellos se encargan de ese proceso y me lo vienen a dejar. Las dos cosas son posibles, pero si yo no involucro a terceros, yo tengo que tener una programación de esto idealmente, que es lo que normalmente los emprendedores no lo hacen, hacen lo que pueden, ¿cierto? Y no tienen ninguna programación, y por eso es que no les falta tiempo, por eso es que aumentan los costos, por eso es que el plan a veces no funciona, ¿ya? Esto, no, ya, lo voy a saltar. Y finalmente tengo el tema de la administración de la calidad, que como yo señalé anteriormente, los objetivos principales son el controlar la calidad. Para eso normalmente uno tiene que fijar estándares, ¿cierto? Y para evitar que uno se fije sus propios estándares, que a veces no siempre son los más óptimos. Algunas empresas o organizaciones en el mundo han establecido algunos estándares de calidad, por lo tanto uno puede certificarse con esos estándares, de modo de asegurarse que se va a hacer más bien y se va a hacer como con un nivel internacional, y ahí están los estándares ISO, ¿cierto? Que son una alternativa. Pero si uno no quisiera hacer eso, igual uno puede fijar ciertos estándares, tiene que medirlo, tiene que controlarlo, y en función de eso se produce un proceso de mejoramiento en la calidad y en los procesos. Dos cosas claves para mejorar la calidad: inspeccionar, o sea, ahí tengo que inspeccionar los productos, tengo que evaluarlos, y como no puedo evaluarlos todos, porque eso es un poquito caro y un poquito costoso, normalmente voy a tener que hacer un muestreo. O sea, si yo estoy fabricando muebles, no voy a evaluar el 100% de los muebles, sino que probablemente algunos, o a algunos les voy a evaluar una parte, no sé, la calidad del pintado, y los voy a observar, o otros les voy a el ensamblado, y así voy a hacer una muestra. Lo mismo podría ser en la hamburguesa, lo mismo podría ser en cualquier producto o servicio que yo considere. Ya, preguntas hasta ahora. Fue rápido, pero distintas cosas que tienen que considerar en gestión de operaciones. Preguntas que no hayan quedado claras o que yo pueda de alguna manera resolver. Profe, Recuerden que... ¿Sí? que no me quedaron dos cosas claras. Dale. Que cuando hablamos de producto, dentro del producto como que hablamos de la cantidad de producto que tenemos disponible y también de la calidad. Y después como que lo repitió dos veces en instalaciones y en gestión de calidad. Entonces no me quedó claro si la capacidad productiva la contamos dentro de productos, instalaciones y lo mismo con la calidad. En las tres cosas, de hecho en cuatro partes. Si tú te fijas, producto está en marketing, ¿cierto? Donde yo defino en el fondo lo que yo le quiero ofrecer a mis clientes, ¿cierto? En términos de ¿Sí? qué es lo que tiene que hacer. Entonces, voy a seguir el ejemplo del restaurante. Voy a hacer un restaurante participativo, japonés participativo, ultra participativo, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero ofrecer, ¿sí? ¿Sí? Agente de operaciones dice, ok, yo estaba acostumbrado a que solamente el cocinero, el chef, ¿cierto? Él estuviera frente con las planchas frente a los clientes como en una barra, y él hiciera los malabares, etcétera. Pero ahora marketing me está diciendo que el producto tiene que ser más participativo. Entonces yo tengo que decir, eso significa que los clientes tienen que participar más en este proceso, ¿cierto? Ya. Tienen ¿Sí? que involucrarse en algo. Y yo tengo que diseñar desde el punto de vista de la operación, ¿cierto? ¿Dónde podría ser eso? Podría ser en que ellos entreguen ingredientes hasta que se den elegir a uno de las 6, 7 personas que está ahí y se dé la vuelta y acompañe al chef y sea como el ayudante que esté todo el rato ayudando al chef, ¿cierto? Puedo hacer ¿Sí? distintas cosas que van a hacer de alguna manera ese producto real, ¿ya? Y tengo opciones, ¿ya? Y probablemente ahí va a haber como una combinación y un trabajo conjunto con los de marketing. Los de marketing van a decir, a lo mejor eso sí, y los de producto van a decir, sí, pero es que si hacemos esto otro puede ser un poco riesgoso, es peligroso, se puede echar a perder la comida. Y ahí van a llegar a una definición del producto, digamos, desde el punto de vista del proceso productivo. Ejemplo,
Ok, llega el cocinero, se presenta, hacen algunos shows, tira aceite, sale la llama, etcétera. Y como que ya cuando están la gente con un poquito más así entusiasmada, ahí digo, ya, elijan ustedes a un voluntario, o hay algún voluntario. Él va a ser mi ayudante, y le voy a pasar un delantal, y me va a acompañar, le voy a poner un gorro, y me va a acompañar en esta parte, dos, tres cosas. Termina esta parte, dos, tres cosas, y le quito el gorro, o le digo que muchas gracias. Esa es la definición del producto desde el lado de la producción. ¿Te fijas? Sí, Entonces, si yo sé todo eso, fíjate que para atrás, fíjate que aparece un insumo que, que antes no tenía. Necesito tener gorros para los clientes, ya. ¿cierto? Aparte de los materiales típicos, aparte de la comida, aparte de los materiales que va a tener que tener, perdón, el chef, ¿cierto? Además tengo que conseguirme delantales para los clientes, que me imagino que se los vamos a regalar porque es parte de la experiencia, y un gorro de cocinero, ¿cierto? Sí, Y además voy a tener que tener equipos. En esta parte va a colaborar el cliente, entonces voy a tener que tener más instrumental, o no sé, más platos, o otro ya. cuchillo, u otra paleta, ¿cierto? Va a tener que estar ahí dispuesta. Todo eso me va a afectar el proceso. El layout, a lo mejor ya no me sirve el mismo layout que tienen estas stage japoneses, sino que voy a tener que tener un poco más amplitud, porque si voy a tener dos personas un rato ahí al frente, voy a tener que tener el espacio para eso. Sí, Ya. fíjate mm, estoy siendo bien detallista, pero es para que ustedes se den cuenta de todas las cosas que yo tengo que pensar para ir hacia atrás, ¿ya? Y cuando Ya. yo tengo esto claro, es mucho más fácil, fíjate, cuando yo no tengo esto claro, ¿cierto? Es mucho más fácil definir todas estas otras cosas. Última cosa que voy a decir con respecto a esto. Imagínate que la gente de ventas dice que en peak yo voy a tener 500 personas un día viernes a las 9 de la noche. Eso es lo que quiero yo vender. Otra gente te dirá, en peak voy a tener 30 personas un día viernes en la noche. Son dos capacidades absolutamente distintas, ¿cierto? Ya. Sí. Ya. Yo puedo hacer esto que te acabo de decir con un cocinero para las 500 personas. Loco, ¿no? Sí. Sí, nada que ver. Pero lo podría tener a toda la gente sentada así como en unos bares, así como en un estadio, ¿cierto? Y tengo el cocinero al medio, como en un teatro, ¿cierto? Todos con su comida y algunos servidores, y tengo solamente el cocinero que hace todo el espectáculo en vivo, en vivo. Y invito a una persona a participar, invito a una persona a participar, casi como show de televisión. Ya. ¿Lo puedo hacer así? Claro que lo puedo hacer así. Pero no tiene la misma experiencia que si está al frente, ¿cierto? Sí. Ya. Si yo quiero eso, entonces yo tengo todas esas opciones, puedo verlo. Ahora, fíjate, si yo quiero que esto sea barato, a lo mejor esa es una opción buena. Sobre todo si quiero que sea barato y de buena calidad, la comida. Pero si no me importan tanto la calidad de la comida, me importa más el espectáculo, entonces mejor pongo 20 mesas no sé, con 10 personas cada uno y hago dos turnos, ¿cierto? Y pongo 20, voy a tener 20 cocineros, difícil conseguir 20 cocineros buenos, pero bueno, a algunos les tocará uno no tan bueno, ¿cierto? Voy a tratar de entrenarlo, pero esa experiencia va a ser mejor. Entonces, la capacidad también que yo quiera, de productos que yo quiera vender, me va a afectar todos estos procesos, me va a afectar el layout, me va a afectar el tamaño del local, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Yo sé, estoy quizás haciendo un poquito no, específico y un poco latero, así, para ir todo el detalle. Eh, Se lo estoy dando como una ilustración de las cosas que tienen que pensar cuando están haciendo esto. Es, es obviamente difícil que ustedes resuelvan todas estas cosas para todos los problemas que haya en un plan de negocio de primer año. Pero mientras más piensen de estas cosas y traten de focalizarse en aquellas que son más importantes para la propuesta de valor que ustedes le van a ofrecer a sus clientes, si eso lo tienen resuelto, van a tener gran parte de las otras cosas resueltas porque eso va a determinar las otras cosas que van a tener que hacer. ¿Ya? O sea, por lo menos que se Bueno, fijen en súper. eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Falta algo más que ver en operaciones? Nope. Esto, o sea,
Operaciones es un mundo. Fíjense que hay una carrera que se llama Ingeniería Industrial, que ellos se dedican a su foco central en operaciones, sobre todo en cosas más fabriles o cosas más de manufactura, pero crecientemente también en servicio, donde estudian hartas cosas, optimizaciones, etcétera. Ahora, solamente aprovechando tu pregunta, la gente que estudia economía y negocios, ¿cierto? La gente que estudia en nuestra escuela o en escuelas como la nuestra, tienen la mirada del negocio. A veces la gente de ingeniería tiene como la mirada solamente como la de la máquina, como la de la manufactura, de la optimización. Y no agrega dos componentes que son muy importantes. Esto de los clientes, ¿cierto? Que para qué yo estoy haciendo esto, perdón, se me fue. Estoy haciendo para una cierta calidad que yo quiero lograr, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que considerar mucho los clientes. Y segundo, que en todo este proceso, que acá el foco ha sido en como las actividades que se tienen que hacer, todo ese proceso van a participar, por suerte, humanos, en mayor o menor medida. Humanos personas que hay que gestionar, que hay que motivar, que hay que entender, que hay que reclutar, etc. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver acá, en este proceso general, van a afectar o van a ser un insumo muy importante para el área de personas, sobre todo para conseguirla, etc. Pero además, para que esto funcione de verdad, no basta con solamente definir estas cosas que están aquí, que son importantes en un plan de negocio, sino que después en el día a día, cuando haya que operar las máquinas, cuando haya que estar, en este caso, con los 20 cocineros en simultáneo un día viernes con todo el restaurante lleno, bueno, va a tener que haber gente que los motive, que los mantenga, que los coordine, etcétera, que es muy central en nuestra labor como profesionales del área.